te pedimos que nos ayudes a entender todos los pecados que vienen unidos al amor al dinero y cómo estos afectan gravemente nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a explorar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma, Señor, ese apego que tenemos al dinero, ese amor, Señor, que a veces nos domina y nos hace tomar decisiones en contra de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que ayude, Señor, este expositor, Señor, que es débil, que solo quiere hacer el bien y exponer tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes hoy y que abras también los oídos y los corazones de cada uno de nosotros en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, los frutos del amor al dinero y sus consecuencias. El primer fruto del amor al dinero se llama el apego. Y vamos a encontrarlo, y los invito a todos a Lucas 18, 18. Lucas 18, 18 es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de un rico insensato. Creo que todos la conocemos. Y si no la conocemos, es un buen día para conocerla el día de hoy. Entonces, Lucas 18, 18 al 24. 18, 18 al 24. Y se llama la parábola del joven rico, o la parábola, no, la enseñanza del joven rico, porque esto es un hecho histórico que realmente pues sucedió. 18, 18 al 24. Les pido el favor que se levante para que digamos la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la versión que usualmente, con la que usualmente trabajo, que es la Reina Valera. Usted usa la versión internacional, es similar, algunas palabras son diferentes, pero es similar. La voy a leer a favor de ustedes. El joven rico, también lo encontramos en Mateo 19 y en Marcos 10. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí la lectura de la palabra. Entonces, hermanos, es una palabra dura. El Señor confrontó a este joven rico con su amor a la riqueza, y él estaba cometiendo un pecado que es el apego al dinero o a los bienes materiales. Estaba apegado a eso. Como nuestra clase de hoy es el amor al dinero, vamos a enfocarnos en eso, pero el apego también tiene mucho que ver con otras cosas. El apego quizás a la familia. Recuerden a Abraham, que se desapegó de su hijo amado Isaac y se lo entregó al Señor, y el Señor se le devolvió. El apego a otras cosas materiales. Pero hoy nos vamos a enfocar en el apego al dinero, siendo todo el apego un pecado en contra del Señor. El apego es una expresión o fruto de idolatría en el corazón. El hombre rico descrito en la parábola del Nuevo Testamento tenía mucho dinero, pero estaba tan apegado a él que lo tenía por encima del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces era un idólatra, ¿cierto? Jesús vio en el corazón del hombre rico el apego y el lugar que las cosas materiales tenían en su vida, y para que él pudiera ser su seguidor debía poner al Señor en primer lugar, lo que implicaba, en este caso, renunciar a sus riquezas, cosa difícil para muchos, es más, para todos, para que no nos digamos mentiras, es muy difícil. Pero este pasaje bíblico describe el apego en su forma más triste, porque fue el Señor directamente que le dijo:
déjalo todo y sígueme a mí que conmigo lo tienes todo. Amén. Y él no fue capaz de hacerlo. El Señor lo confrontó de esa manera, con su amor a las riquezas. Pero vamos a un pasaje que es como la cara contraria a este que vimos, Hechos 19. Este pasaje es una parte de la historia de Pablo. Pablo estuvo durante cerca de 2 años en Éfeso y enseñó y predicó allá con fervor, y muchos entregaron su vida al Señor por el trabajo misionero y evangelístico de Pablo. En Hechos 19 vemos un episodio en el cual los efesios entregaron lo más valioso que tenían, porque se dieron cuenta que no podían seguir a Jesús si no lo hacían. Leamos, Hechos 19, del 17 al 20. Dice así: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces miren, estos hechiceros o ocultistas efesios fueron tocados por la poderosa palabra del Señor y cambiaron su vida. Y ellos sí fueron capaces de entregar lo que más les costaba, que eran sus libros, los libros de magia negra, de hechicería, que los quemaron todos como en una pira. Fueron evaluados en 50,000 piezas de plata. Yo no sé cuánto es, pero sí sé que es demasiado dinero. Demasiado dinero. Y ellos entregaron sus libros y los quemaron ahí. No solamente quemaron los libros, sino que abandonaron esa forma de vivir. Eso me recuerda la historia de Hernán Cortés cuando llegó a México. Dejaron la flota española en la bahía anclada, desembarcaron todos los conquistadores y quemaron toda la flota. Quemaron las naves para no devolverse. Porque Hernán Cortés decía, por aquí es para adelante, para atrás no hay forma. Lo mismo hicieron los efesios, quemaron sus libros para no devolverse, para no volver a una antigua vida que tenían dedicada a la hechicería y a la magia negra. Entonces miren que cuando realmente el Señor toca nuestra vida, nosotros sí podemos dejar una vida pecaminosa. Los ocultistas efesios confirmaron la realidad de su conversión y transformación espiritual por medio del desapego. Estamos hablando del apego. Entonces los ocultistas efesios dejaron atrás eso, se desapegaron de su antigua vida quemando sus libros. Y eso era realmente lo más valioso que tenían, porque era sus libros y su oficio. Era su oficio, era lo que hacían. De esta manera, hermanos, si leemos de nuevo Hechos 19, 20, encontramos que de esta forma crece y prevalece la palabra del Señor. Leamos de nuevo Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crece y prevalece la palabra del Señor? En este caso, por medio del desapego a nuestra vida anterior, a la vida pecaminosa. Así crece y prevalece la palabra del Señor. Entonces, como vemos hermanos, el apego es un pecado grande con el cual tenemos que batallar todos los días, porque todos los días tenemos motivos de apego. Como les digo, no solo al dinero, sino también a muchas otras cosas que nos
que nos atrapan en este mundo, que nos quieren mantener aquí en este plano material. Vamos al segundo punto, son tres. El segundo punto es la codicia y la avaricia, que son muy parecidos. Y les adelanto, el tercer punto es el materialismo. Entonces vamos a ver tres puntos. Uno, el apego. Dos, la codicia y la avaricia. Y tres, el materialismo. La codicia y la avaricia son muy parecidos. La codicia es el apetito, deseo o afán desmedido y desordenado de riquezas, placeres o de posesiones, las cuales suelen ser ajenas. Suelen ser ajenas cuando uno codicia las cosas del prójimo. Pocos pecados se describen como más horribles o se condenan más claramente en las Escrituras que el pecado de la codicia. Vamos a Eclesiastés 5 para que leamos lo que dice ahí. Eclesiastés 5:10. Vamos a tener que estar muy ágiles con la palabra de hoy, porque este tema de la mayordomía está distribuido en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Eclesiastés 5:10, les recomiendo que se vuelvan ágiles ahí con la búsqueda. Ya llegamos. La versión Reina Valera dice lo siguiente, Eclesiastés 5:10. No estoy ahí. Yo les leo entonces. Bueno. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Estas palabras fueron escritas por el rey Salomón, que ha sido el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Y miren lo que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Y la palabra vanidad aquí no se refiere a la vanidad de arreglarse muy bien o de esas cosas, sino vanidad. Muchas veces en la palabra lo podemos intercambiar por terrenal. O sea, son cosas en esta esfera terrena, en este plano del terreno. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos tan sólido, que podemos tocar, ver, sentir, nos da calor, nos da frío, sentimos el viento, todo eso que es tan sólido, viene del Espíritu, viene del Señor, que hace muchos años creó esta tierra de su Espíritu. O sea que lo material viene del Espíritu. Por eso, del Espíritu. Por eso, en la palabra muchas veces se habla de vanidad y se compara con lo terrenal. Así que si nosotros estamos apegados, volviendo al tema anterior, a las cosas terrenales, estamos apegados a cosas que son vanas, que muy pronto van a ser cenizas, van a ser quemadas, y si nosotros nos morimos antes de que eso suceda, pues tampoco nos podemos llevar nada. Entonces, por eso vanidad tiene esa connotación de terrenal. Entonces les voy a repetir de nuevo lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pero podemos ver en Miqueas 2, del 1 al 3, lo que habla acerca de la codicia. Miqueas está al final del Antiguo Testamento, antes de Zacarías, después de Zacarías, perdón, Miqueas 2, del 1 al 3. Miqueas 2, del 1 al 3. Dice lo siguiente. Y se está refiriendo a los que tienen poder, a los ricos y a los que pueden gobernar en el pueblo. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. El versículo 2 dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman,
oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces, hermanos, cuando uno tiene esa tendencia a la codicia, a desear los bienes del prójimo, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el Señor nos ayude a llevar esos pecados a la cruz, que el Señor nos limpie, porque cuando dejamos incubar ese pecado y pasa de nuestro corazón y se vuelve un hecho, se vuelve una acción, la acción es que cuando uno codicia, lo que hace es que le arrebata las cosas al prójimo y ya entra en otro pecado, que puede ser robar o matar por lo que uno está codiciando. Así que la recomendación es, cuando uno ve y dice: eso es el carro del vecino tan bonito, la mujer del vecino tan hermosa, el puesto que tiene en el trabajo el vecino o el amigo o el hermano, yo lo quisiera. Tenemos que orar y pedir al Señor que nos ayude a callar nuestro deseo y a limpiarnos de eso, porque de verdad que es un pecado que tenemos que mortificar. En 2 de Pedro 2 también habla de la codicia. Es más, en la codicia, la Biblia habla en todas partes de la codicia, pero saqué algunos textos que me parecieron importantes. 2 de Pedro 2. Y vamos a encontrar aquí una característica principal de estos hombres impíos. 2 de Pedro 2. Y 2 de Pedro 2 habla de falsos profetas y falsos maestros. Y vamos a leer del 13 al 15. Todo este capítulo está dedicado a los falsos profetas y a los falsos maestros, aquellos que por medio de un engaño espiritual o engañando a las personas con cosas espirituales les roban el dinero o las posesiones o lo que sea. 2 de Pedro 2 del 13 al 15 dice así: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, si uno quiere detectar un falso maestro, lea estos 3 versículos o este capítulo y detecte las acciones que esas personas cometen o ejecutan, porque los falsos maestros se caracterizan por la codicia y por vivir una vida de deleites mundanos, por aquel que dice no, es que tienen que diezmar más porque el Señor me dijo que tenemos que comprar un avión para la iglesia. Cosas así, ¿sí? Es una exageración, pero cosas que suceden en muchas congregaciones que no me atrevo a llamar iglesias porque no sé si lo son. Un autor puritano resumió los objetos de codicia bajo 3 encabezados. O sea, son como 3 clasificaciones de la codicia. Codiciar el placer, codiciar las ganancias, o sea, lo que es dinero, ¿cierto? Y codiciar las promociones, refiriéndose a promociones como escalar laboral, social o económicamente. Entonces este autor lo clasificó en 3. El placer, codiciar el placer, o sea, porque puede viajar todos los días, todos los años de vacaciones y yo no.
Codiciar las ganancias. ¿Por qué gana tanto? ¿Por qué tiene una casa tan bonita? Y yo no, siento que él es un impío. Y codiciar las promociones, porque le va tan bien a él en el trabajo y a mí no. Porque él ha ascendido en la escala social y yo no he podido. Algunas personas codician a otras personas, y si no codician a las personas mismas, codician sus logros, su posición, sus dones o habilidades. Porque también pensamos, porque es tan bueno para, no sé, para aprender un idioma, o porque es tan bueno para aprender a programar en un computador, o porque es tan bueno para manejar un vehículo. Porque yo no. La verdad es que el Señor nos da a cada uno lo que necesitamos para su honra y para su gloria. Y aquí les recuerdo algo que vimos, una definición que vimos anteriormente, y es la definición de prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Es tener lo suficiente para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no para hacer lo que yo quiera. Es lo suficiente para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si tenemos eso, somos prósperos. Y si entendemos que esa es la voluntad de Dios, nos encaminamos por esa vía y lo hacemos con amor al prójimo, con amor, y con amor a Dios, realmente vamos a tener una vida de gozo. No voy a decir que una vida feliz, que nunca va a faltar nada, pero una vida de gozo, porque es una vida en la cual sabemos a quién estamos sirviendo. Y sabemos que no nos fijamos en lo material, sino en nuestro galardón espiritual, que muy pronto vamos a tener, si es la voluntad del Señor. Recuerden, hermano, que esto de no codiciar es también un mandamiento, es el último mandamiento. Por algo el Señor lo escribió en las tablas de la ley. Si vamos a Éxodo 20, versículo 17, nos encontramos que en esas tablas de la ley el Señor escribió lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? De esa manera cuidamos nuestro corazón. Yo tengo que estar enfocado en lo que el Señor me puso a hacer a mí, no en lo que el Señor le dio a fulano o a mengano. Es en lo que yo tengo que hacer. Si el Señor a mi hermano lo puso a hacer otra cosa distinta y para eso lo botó del avión que estábamos hablando ahora, pues hombre, gloria al Señor, pues ese es su problema, pues esa es la vida que el Señor le dio. A mí me dio una vida con unas características especiales para cumplir con la misión que Él me ha dado en esta tierra. Por eso debo estar conforme, por eso debo estar feliz y gozoso cumpliendo la voluntad del Señor. Y aunque a veces hagan falta cosas materiales, sabemos que nunca va a faltar la provisión permanente del Señor. Entonces, como vemos, este punto, que es el último mandamiento, expone un pecado primeramente contra Dios. ¿Por qué? Porque aborrece la codicia, porque es un acto de idolatría a lo material. Entonces, aquí como que se cierra otra vez, se cierran los 10 mandamientos. El último se vuelve el primero, porque cuando uno codicia, está siendo idólatra. ¿Cierto? Él aborrece la codicia porque es un acto de idolatría a lo material y coloca las cosas temporales al nivel de las cosas eternas y aún por encima de ellas. Entonces nosotros estamos diciendo, no, es que nos interesa más tener un carro nuevo que seguir al Señor. Y un carro nuevo es basura delante del Señor. Por eso Pablo dijo que todo lo tenía por basura con el fin de ganar a Cristo. Todo. Y ya vimos anteriormente que Pablo era un hombre muy rico, fue muy rico. Era un ciudadano romano, que en esa época era el estatus más alto, pero fue un hombre que el Señor, en su gracia, le dio entendimiento espiritual y dijo, no, es que aquí estamos haciendo las cosas mal. Estamos viendo quién tiene la mejor túnica, quién tiene la mejor casa, quién tiene la mejor educación, cuando en realidad lo importante es quién hace la voluntad de Dios, quién la hace, eso es lo importante. El codicioso, con sus actitudes, dice, Dios no me da lo que yo necesito. Y de ansioso de tener más, como si el Señor
se equivocara en eso. Entonces el codicioso dice, bueno, como el Señor no me da casa propia, yo tengo que ir a un banco a que me hagan un préstamo, por ejemplo, que es lo más común en nosotros, ¿cierto? Y me perdonan los que tengan préstamo bancario, pero en realidad es algo así. Hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, vivimos de su provisión. Él nunca nos va a desamparar. Es posible que Él nos dé una casa propia, gloria al Señor por eso. Es posible que Él nos dé una casa en la cual vivamos arrendados toda la vida, sin problema, gloria al Señor por eso, llega la parte de la arrienda. O es posible que el Señor nos dé una casa donde vivir prestada, también gloria al Señor por eso. ¿Cierto? El Señor verá cómo nos sostiene, nosotros dependemos de Él. La codicia convierte al hombre en un idólatra, porque reduce todas las cosas al nivel más bajo de la existencia, y lo conduce a pensar que todos sus recursos están en este mundo, y que todas sus esperanzas y sus motivos para vivir están anclados aquí, y apartan su mirada de Dios y la ponen en las cosas materiales. Recuerden, hermanos, la parábola del sembrador. El Señor en esa parábola dijo que sembraba la semilla, el sembrador. Alguna cayó en un buen terreno y creció, otra cayó a la vera del camino entre los pedregales, creció un poquito, pero se marchitó. Y dice después que se marchitó porque esas personas ponían su mirada en los afanes de la vida, en las cosas materiales. Entonces se desviaban del camino a buscar otras cosas distintas, mi casa, mi estudio, lo que sea, en vez de seguir por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se marchita la palabra cuando nosotros ponemos las cosas nosotros ponemos la vista en las cosas materiales. Igualmente, al compararlo con la idolatría, o sea, la codicia, expresamos egocentrismo, o sea que somos amadores de nosotros mismos, como dice en 2 de Timoteo 3:2, que dice, hombres amadores, hablando de los hombres de los postreros días, hombres avaros, amadores de sí mismos, no piensan sino en ellos. Y eso es algo, primero que todo, perjudicial para esa misma persona, porque está metido en un grave problema. Nosotros puso el Señor en comunidad para vivir juntos, para ayudarnos los unos a los otros. El Señor no nos puso a cada uno viviendo en un desierto sin nadie alrededor, como un ermitaño. El Señor nos puso juntos para ayudarnos los unos a los otros. Entonces por eso no podemos amarnos a nosotros mismos, sino más bien amar al prójimo. Por eso también nuestro Señor resumió los mandamientos en 2: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos, ahí resumidos. Sigamos con la codicia. Este pecado atenta contra el prójimo, porque nos conduce a fijarnos no en su bienestar, sino en sus pertenencias, sus ventajas y sus beneficios. La persona codiciosa o avara no puede mirar a los demás sin fijarse en lo que posee, y todo cae bajo observación y crítica. Tal persona siempre estará comparándose con los demás y dejará de tomarles como personas para considerarles como el objeto de su envidia y codicia. Si yo cada vez que veo a alguien digo, qué camisa tan bonita, y yo no, la mía no, está como regular. Si yo cada vez que me encuentro con un hermano es, los zapatos, y yo por qué no tengo zapatos así. Si eso es lo que nosotros hacemos cada día, si cada día nos estamos comparando con nuestro hermano, con nuestro vecino, hermano, evaluémonos porque ahí tenemos un problema. Fijémonos en lo que el Señor nos ha dado a nosotros y cómo eso que nos ha dado a nosotros ponerlo al servicio del reino de Dios para que prospere. Eso es todo. Si nos dio mucho, pues mucho damos. Si nos dio poquito, poquito damos. Pero el Señor es el que tiene el control de todo. Lo veremos en el sermón de ahora. Hermanos, vamos a leer Romanos 13:8, que es un texto que nos hace entender más claramente esto. Romanos 13:8 al 10.
13:8 al 10. Empieza con un versículo bastante controversial, porque dice, no debáis nada a nadie. Y ese no debáis nada a nadie es que, pues, ¿qué dice? No debáis nada a nadie. Pues eso no tiene otra explicación exegética, pues no debáis nada a nadie. Bueno, pero sigamos que ese tema lo veremos más adelante, el de las deudas. No debáis nada a nadie, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo no puedo amar a mi prójimo si lo estoy codiciando, si estoy codiciando sus cosas. No puedo hacerlo. Es imposible. El codicioso siempre estará celoso y envidioso de la prosperidad de otros, y el hecho de que otros tengan más que él será un golpe a su orgullo, su propia estima y su valor personal. Será incapaz de ser un amigo de verdad, de sacrificarse por otro y de buscar el bien del prójimo. Entonces, hermanos, la codicia nos impide amar verdaderamente a nuestro prójimo, que es la reunión de todos los mandamientos, la segunda parte de la tabla, que son los mandamientos horizontales entre nosotros. La primera parte, del 1 al 4, son los mandamientos de nosotros, de cada uno de nosotros con Dios, y del 5 al 10 son los mandamientos horizontales entre nosotros, los primeros verticales y los segundos horizontales, o sea, entre nosotros, del 5 al 10. Y eso se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no puedo amar a mi prójimo si estoy codiciando sus cosas. O sea, que la codicia me impide cumplir con 6 de los 10 mandamientos de entrada. Pero como les dije ahora, si le damos la vuelta a la tabla y vamos a los primeros mandamientos, también me impide cumplir los primeros 4, porque somos idólatras, porque idolatramos los bienes materiales y no a Dios. Entonces la codicia, miren que es un pecado tan grande que nos impide cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Así que, hermanos, revisémonos en eso. De verdad que es un tema bien complicado para un creyente, estar codiciando lo del vecino. El Salmo 10:3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se jacta del deseo de su alma, sus propios deseos, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. De hecho, Pablo nos amonesta como creyentes a ni siquiera juntarnos con aquellos que, llamándose hermanos, practiquen la avaricia. Vamos a 1 Corintios 5 y vamos a ver la amonestación de Pablo. 1 Corintios 5, 11. 1 Corintios 5, 11. Todos estos textos están a su disposición. Lo que yo les predico aquí queda todo escrito, o casi todo escrito, y son textos que están en un blog, que los pueden consultar cuando quieran. Es más, esos textos de hoy, el de esta enseñanza y la del sermón, las tiene ya el pastor Héctor, que se los puede compartir. Pero los que les guste tomar nota, porque es bueno tomar nota también, porque a veces uno se graba las cosas así, pues adelante y tomen nota, pero les cuento que están todos los textos a su disposición. Bueno, 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, con el tal ni aun comáis. Y aquí entramos en un tema que no vamos a tocar hoy, se lo voy a anunciar nomás, y el tema es la disciplina eclesiástica. Cuando un hermano que está practicando la codicia o la avaricia,
el Pablo lo llama idólatra, que es avaro o idólatra, los pone en el mismo nivel. Ni siquiera debemos juntarnos con él, ni siquiera comer con él, porque él debe sentir, esa persona, si es un verdadero creyente, debe sentir que está haciendo algo mal, que está pecando contra el prójimo y contra Dios, y que debe evaluarse, arrepentirse delante del Señor y cambiar de forma de actuar. Y es un tema complicado, porque las iglesias de hoy no practican algo que es bíblico, que se llama la disciplina eclesiástica, y es coger a un miembro, ponerlo en disciplina porque está cometiendo un pecado recurrente, y es una disciplina que es una disciplina de amor, porque le dicen: hermano, usted está cometiendo este pecado, vamos delante del Señor, vamos a orar por ti, corrige este pecado, y de aquí en adelante no podrás, por ejemplo, tomar la Santa Cena con nosotros hasta cuando vayas, el Señor te haya ayudado a salir de ese pecado. Pero ese es otro tema, hermanos. Volvámonos al tema de nosotros. La codicia no es un pecado nuevo y no fue ajeno a los puritanos. Los puritanos fueron unos personajes, unos hermanos nuestros creyentes de hace siglos, que escribieron mucho y fueron muy dedicados a la palabra. Había uno que se llamaba William Perkins, que el Señor lo tenga en su gloria, y en un sermón basado en Mateo 6 señala a su parecer lo que Cristo, nuestro Señor, prohíbe. William Perkins decía: las formas como se practica la codicia tienen que ver primero con la búsqueda de las riquezas mundanas, cuando los hombres no se guardan con medida y moderación. El puritano, consecuentemente, miraba de reojo todo tipo de lujo y extravagancia. No importaba la forma que tomara, ya fuera una casa, la ropa, incluidos los accesorios y adornos, la recreación o aún la propia comida. Esto es una cita de un hermano que se llama Mario Selly, que ha escrito mucho sobre los puritanos, y nos pone en el panorama de que estos hermanos, que eran unos hermanos creyentes y muy dedicados, miraban con muy malos ojos todo lo que saliera, todo lo que sobrepasara la modestia, o sea, todo lo que fuera de lujo, que realmente no necesitamos. No estoy diciendo que llevamos una vida, que llevamos una cueva, ni mucho menos, pero todo eso que fuera extravagante lo miraban de reojo y decían: este no parece nuestro hermano, que está dedicando sus ganancias, que son suyas, se las ha ganado, a su propio disfrute y no al avance de la obra del Señor. Cristo, en la parábola del sembrador, habla del afán de este siglo y el engaño de las riquezas, es decir, la codicia. Ya se los dije, la codicia. Este es un poder que ahoga la palabra y la hace infructuosa, pues el corazón humano está lleno de las cosas de este mundo. Eso está en Mateo 13. El fuerte deseo y la atracción hacia las cosas del mundo se convierte en un poder incontrolable sobre el ser humano. Cada día queremos más. Si este año tuvimos la oportunidad de hacer un buen paseo a una parte donde nos guste mucho, el año entrante queremos otro, pero que sea mejor. Si este año pudimos comprar una casa, queremos en unos años tener otra, pero que sea mejor. Y así es con todo, ¿cierto? Somos insaciables. Así que la codicia, hermano, es algo que nos pone a trabajar para las cosas materiales y no para el Señor. Muchos tienen éxito en aventuras económicas de alto riesgo, lo que hace que cada vez tomen más riesgos en este tipo de inversiones. En ese ambiente de buscar negocios que dan ganancias espectaculares, sus valores invierten y generalmente terminan en resultados adversos cuando la codicia los domina. Ya sea porque todo se derrumba y quedan endeudados, o porque cada vez son más tentados por el deseo de participar en ese tipo de aventuras sin medir las consecuencias. La palabra advierte constantemente sobre esto. Yo no sé, hermanos, si han recordado, aquí ha pasado muchas veces, inversiones Furatena, que la gente ponía la plata ahí y rentaba demasiado, o la pirámide de MG, creo que se llamaba, también la gente ponía la plata ahí y eso rentaba un montón, y al final toda esa gente quedó con grandes pérdidas, El rico se afana o se obsesiona por hacerse rico,
pero verá volar sus riquezas. Proverbios 23, del 4 al 5 dice, Proverbios 23, del 4 al 5. Voy a esperar a que llegue mientras yo me tomo la agüita. 24, 25. 23, del 4 al 5. Proverbios 23, del 4. No te afanes, digamos, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermano, vamos a seguir detrás de una ilusión. Esta vida es muy corta para meternos en una carrera detrás de las riquezas. Ahí perdemos nuestra vida. Como el hombre rico del principio de esta enseñanza, perdió su vida detrás de las riquezas. Pongan atención a esta frase, hermanos. No pongan sus ojos en las riquezas, pues no son nada. Realmente no debemos acumular bienes materiales en esta tierra, pues no son nada. Algún día perecerán, y nosotros dejaremos esta tierra y nada nos llevaremos. Por eso, los sabios hacen tesoros en el cielo, donde tenemos una seguridad eterna. Pero aún así, si llegan a adquirir las riquezas a prisa, tampoco Dios las bendice. Mire Proverbios 28, ahí más adelante. Proverbios 28, 20. Proverbios 28, 20. Y quédense por ahí que después seguimos con Proverbios 21. 28, 20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura a enriquecerse es el codicioso, que quiere las cosas fáciles y rápidas y afán, y yo quiero ser rico para ser ostentoso, para viajar, para tener lo mejor. No será sin culpa. ¿Por qué? Porque en esa carrera se olvida de su hermano y lo pisotea, y como codicia las cosas de él, se las roba o se las quita con artimañas o lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando estemos delante del Señor, si no nos hemos arrepentido, si estamos o están del lado de las cabras, les van a decir: usted fue codicioso. Porque hay de aquellos que en el día del Señor estén parados al lado izquierdo de Él y tengan que oír todos sus pecados recitados uno por uno, porque creo que en la eternidad no va a alcanzar para tantos pecados que nosotros cometemos. Gracias al Señor, nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, y esos pecados han sido borrados. Pero si no, también estuviéramos del lado izquierdo. Sigamos con Proverbios 21, 5. Y esto es lo contrario. Aquí tenemos como un paralelismo. 21.5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, o sea, el codicioso, de cierto va a la pobreza. Les recomiendo que dentro de sus estudios bíblicos metan siempre los proverbios, porque es sabiduría en acción. Entonces, hermanos, estamos viendo la codicia. La codicia es básicamente el desear lo del prójimo. Esa es la codicia. Vamos a ver una hermanita de la codicia que es igual de perversa, que es la avaricia. La avaricia está muy relacionada con la codicia. La avaricia, por su parte, es una inclinación o deseo desordenado de obtener riquezas con el fin de retenerlas o atesorarlas. Una de las razones para esta actitud puede ser la falsa sensación de seguridad que el dinero brinda. Entonces, el avaro es el que quiere, el codicioso es el que quiere lo de los demás, y el avaro es el que lo quiere atesorar, el que no suelta nada, el que prefiere pasar hambre por no ir a comprar un huevo y comer un huevo, ¿cierto? Ese es el avaro. La parábola del rico insensato
describe a un hombre que llegó a tener muchas riquezas. Y si quieren vamos llegando a Lucas 12, mientras les voy contando. Lucas 12. La palabra del rico insensato es un hombre que llegó a obtener muchas riquezas, pero su egoísmo y su visión centrada en el propio yo lo llevó a una vida de avaricia y de retener y no compartir. Pero al morir se llevará lo que acumuló. Lucas 12, del 13 al 21, ya llegamos. Y voy a leer. Recuerden que estos son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces ese tipo, ese señor, o esa persona, se dirigió a Cristo y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo su herencia. O sea, el llamado de atención era un llamado económico: hey, que me den la mitad de la plata. O sea, estaba buscando al Señor por lo económico. Primer error. Le dijo uno de la multitud: Maestro, y a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, atención a lo que sigue, diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Tremenda enseñanza. Se advierte en esta conducta del avaro que sus objetivos principales son terrenales. Y yo subrayé en mi Biblia las palabras: repósate, come, bebe y regocíjate. Es muy similar a lo que leímos en 2 de Pedro 2, acerca del carácter de los falsos profetas. Pues ellos, comillas, dice la Biblia, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Este avaro lo que quería era reposar, comer, beber y regocijarse. Y los falsos profetas, ¿qué querían? ¿Cuál es su característica? Tener por delicia el gozar de deleites cada día. No es lo mismo. Es una característica fundamental de los impíos. Fijar sus ojos en las cosas materiales y en su propio bienestar, su propio deleite. No estoy diciendo que no nos deleitemos en las cosas del Señor, porque el Señor es misericordioso con nosotros y nos da muchas cosas para deleitarnos, pero sí estoy diciendo que no pongamos nuestros objetivos ahí. Por eso el Señor nos mandó explícitamente a guardarnos de toda avaricia. Proverbios 28 dice lo siguiente. Dejen un dedito en Lucas, que vamos a volver a Lucas 16, pero les voy a leer Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir la pobreza. ¿Qué le pasó a ese rico que quería ampliar sus graneros? Se murió. Ese rico, su alma fue pedida esa noche. Y siendo rico en esta tierra, quedó despojado de todo lo que tenía y se presentó desnudo ante Dios en una pobreza espiritual tal que no podía entrar al reino de los cielos. Entonces, ese rico, que se apresuró a ser rico, realmente era un pobre espiritual. Pero no como los pobres de Mateo 6, del Sermón del Monte, sino alguien que no tiene ningún valor en lo espiritual. Y fue condenado eternamente. Lucas 16 es un texto que usamos demasiado porque es muy rico. Lucas 16
del 13 al 15. Y le estamos dando, estamos dándole como consistencia a esta enseñanza con esto de Lucas 16. Porque nos muestra cómo debemos actuar. Si nosotros somos mayordomos, es decir, somos siervos del Señor para atender lo que Él nos ha delegado en esta tierra. Entonces Lucas 16, del 13 en adelante dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí subrayé yo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Creo que no necesitamos explicación. El apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo eso es idolatría. Y en Efesios 5:5 también compara la avaricia con la idolatría diciendo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Entonces vemos, hermanos, que la codicia y la avaricia nos bloquean, no nos permiten cumplir con los 10 mandamientos del Señor. Por eso, los que son avaros o idólatras, que es lo mismo, no tienen herencia del reino de Dios. Por favor, note, hermano, que estos pecados son inherentes a una persona cuyos objetivos son los deleites del mundo, y por lo tanto no tienen sus ojos puestos en Jesús. Es importante aclarar de nuevo que la Biblia no prohíbe tener bienes y posesiones. De hecho, tanto el 8º mandamiento, no robarás, como el 10º, dan por sentado que los hombres poseen cosas materiales en este mundo. O sea, la Biblia aprueba la propiedad privada, podemos tener cosas materiales. También que un sano deseo de progreso es consentido por las Escrituras, guardando los límites razonables que ellas ponen, cuando nos exhorta a no afanarnos ni obsesionarnos con conseguir o acumular riquezas. Los pecados de la codicia y la avaricia se cometen más a nivel mental. Por eso es tan difícil que otra persona lo vea en nosotros, porque son más de aquí. Porque nadie ve cuando fulano o mengano está codiciando las cosas del prójimo. Nadie lo ve. Esa codicia está aquí metida. Este pecado no es siempre visible. Con frecuencia es un pecado oculto o encubierto, que se esconde detrás de varios pretextos y excusas que parecen ser razonables. Debido a la naturaleza sutil de este pecado, uno puede estar viviendo una orgía de codicia sin que nadie lo note. Pero Dios sí lo ve, porque Él conoce lo más oculto de nuestro corazón y tarde o temprano saldrá a la luz. Bueno, hermanos, vimos el apego, vimos la codicia y la avaricia. Vamos al tercero, que es el materialismo. Y vamos a seguir leyendo Lucas 16 para hablar del materialismo. A menudo los creyentes intentamos mantener nuestro pie en el cielo y al mismo tiempo servirle al dinero. Queremos mantener un pie en el cielo y otro en la tierra, sirviéndole al dinero y a las cosas materiales. El cristianismo actual
Estoy hablando de muchos, el cristianismo actual, entre comillas, no sabemos si sean tenientes o no, Dios quiera que sí, que estén equivocados, pero que puedan acompañarnos en el reino de los cielos de la eternidad. Ese cristianismo que se pregona en muchas iglesias, dice, pregona una teología del bienestar individualizado. Tú eres hijo del rey, eres una princesa del reino, es lo mejor para ti, tú te lo mereces todo. En realidad, es imposible cumplir con los valores materialistas de este mundo y la libertad de obedecer a Cristo. No es posible que yo sea un hijo del rey y no trabaje para su reino. Te las pongo más sencillas. Hay un señor que tiene una hacienda, todos, la familia vive de esa hacienda y cultivan la tierra y tienen ganado y tienen cosas. ¿Sus hijos qué deben hacer? Ayudarle a ese señor a trabajar todos los días en esas faenas. No hay uno por allá, no, es que yo soy el hijo del dueño y entonces yo no hago nada. No, tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Así somos nosotros, debemos trabajar. No solo en el campo espiritual, que es muy importante, sino también en lo material, porque debemos ser buenos mayordomos con lo que el Señor nos ha dado para cuidar. El mundo dice que el hombre se mide por las cosas que tiene, pero Dios no mira lo exterior, sino lo interior. El mundo nos llama a amar las cosas y a usar las personas. El mundo nos llama a amar las cosas y a usar las personas, en vez de amar a Dios y a las personas y usar las cosas. Eso es el materialismo. O sea, usamos a las personas como si fueran una cuestión material para usar. Volvamos a Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La lucha contra el materialismo es constante. Aún hoy, muchas congregaciones contemporáneas sufren de este mal, porque gran parte de sus miembros son iguales al rico insensato de Lucas 12, pues el cristianismo de nuestros días no está dispuesto a humillarse y a hacer la escoria del mundo, como nos insta a hacer el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:13. Contrariamente, dos de las consecuencias más funestas del materialismo son la ostentación o deseo exorbitante por mostrar sus adquisiciones y el orgullo. Pero si hay un relato bíblico que ilustre con mayor fuerza lo que es el apego, la codicia, la avaricia y el materialismo juntos, y los pecados de mentira y engaño que estos producen en su grado más triste, es la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. No la vamos a leer, pero ya todos la conocemos, ¿cierto? La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. Los frutos del amor al dinero mencionados son las mayores evidencias del egoísmo que reina en el corazón humano caído, y aún en muchos creyentes, cuando no tienen una perspectiva correcta, es decir, desde la Sagrada Escritura acerca de las riquezas, los bienes y el dinero. El amor a sí mismo, o el egoísmo, en un hombre es uno de los pecados más peligrosos y destructores del alma. En primer lugar, porque puede disfrazarse fácil y sutilmente bajo una disposición complaciente y bondadosa, bajo el amor a la alabanza, o en un ascetismo farisaico y un espíritu afectado de abnegación. En segundo lugar, porque generalmente es una conducta pecaminosa más relacionada con la omisión que con el hacer, es decir, lo que uno no hace. Y ahí hay un texto en Mateo 25 que es muy duro, que dice lo siguiente, y son palabras del Señor Jesucristo. Dice así: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. O sea, lo que uno no hace. Algún día a mí me enseñaron que eran pecados de omisión, lo que uno deja de hacer y tiene que hacer, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Segunda de Timoteo 2:3 dice, segunda de Timoteo 2:3, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán